pero sí puedo opinar del contenido procesal del nuevo Código Civil, del cual gozamos o sufrimos hace pocos días. Voy a contar la impresión que tiene un hombre viejo que ejerce la abogacía, que pecha mostradores, que es donde realmente duele la injusticia, y reconociendo liminar inicialmente que el código está hecho por personas de bien, juristas importantes, que era necesaria una reforma al régimen civil, voy a mostrar mi desacuerdo con el código, mostrando algo que no se ha dicho, que no se dice, y no sé por qué no se dice. Yo creo que recordemos, estoy en San Juan y habla un santafesino. Yo soy un provinciano que tiene a honra el ser de hombre de provincia. Y como provinciano, quiero recordarles que este es un país federal. El artículo 1 de la Constitución define a la nación argentina, que es el nombre constitucional de la República, le hablo un francés de esto, como un país federal, republicano, federal, representativo y republicano. Y me parece que este código violenta la federalidad y violenta la republicanidad constitucional de la Argentina. Entonces voy a sostener muy rápidamente por qué creo, me parece, que estoy dispuesto a sostener y a debatir que todo lo que el código toque en materia procesal, que son muchos artículos, es inconstitucional. En primer lugar, les recuerdo que en el año de 1853, cuando se hace la Constitución, el proyectista, Alberdi, tomó como ejemplo para la República Argentina el pensamiento sajón, no el francés, y trajo como modelo constitucional y lo plasmó en su constitución a la Constitución de los Estados Unidos. De eso hablamos casi todos, pero muy poca gente la ha visto en la Constitución. Yo sugiero que los alumnos aquí presentes googleen la palabra en internet y verán que es una Constitución que tiene apenas 7 artículos, escritas con maravillosa letra magistral inglesa, que no tiene ninguna declaración, no otorga ningún derecho y no consagra ninguna garantía. La Constitución, siguiendo el pensamiento de Montesquieu, lo que hace es marcar qué hace un poder, el ejecutivo, qué hace el legislativo, qué hace el judicial. Punto. Esa Constitución, la norteamericana, es abierta, por tanto es modificable con ciertas mayorías del propio Congreso. No hay que llamar una constituyente para ello. Y las modificaciones que se hicieron a partir del año de 1791 se materializan en lo que técnicamente se llaman enmiendas. Hay un montón de enmiendas. La quinta enmienda es la que va a hablar luego, voy a referirme a ella, al debido proceso y explicarles de qué se trata eso. Y la 10ª enmienda es la que consagra el principio de reserva constitucional, que expresamente lo tiene en cuenta Alberdi cuando en el artículo 75 de la Constitución delega al Poder Central las facultades legislativas para ciertas cosas. Entonces le dice que la Federación va a hablar del Código Civil, del comercial, pero se reserva la posibilidad de ejercer su propia justicia, tomando como ejemplo la 10ª enmienda que sigue vigente todavía en los Estados Unidos de Norteamérica. Ese principio se respetó irrestrictamente en la Argentina desde siempre, sobre todo porque en las provincias se entendió que cada una tiene su propia idiosincrasia política y ética. No es igual hacer una notificación en el Chaco, en el monte santiagueño, que hacer una notificación en el centro de San Juan o hacer en la quebrada de Humahuaca. No es lo mismo. Hoy está muy de moda, sobre todo en el sur del país, que algunas etnias estén pidiendo que sean juzgados por jueces de la propia etnia
para que se entienda el conflicto por alguien que lo sufre en carne propia, que lo comprenda. Y hoy las tribus mapuches están pidiendo que haya jueces mapuches, en el sur que haya jueces. Y eso muestra que lo que se pretendió en el principio de reserva y que hoy solamente las etnias originarias están sosteniendo, es que la administración de justicia debe ser ejercida por los lugareños, con costumbres lugareñas, con pensamiento, con filosofía, con comprensión lugareña. Por tanto, lo que yo sostengo es que el principio de reserva sigue vigente, que tiene que seguir vigente, y me resigno a darle a la nación argentina la posibilidad de que marque cómo actúan internamente los poderes judiciales. Sí que marque la ley, que diga que tal delito es tal cosa. Pero quien va a decir que en este caso el delito se cometió va a ser un hombre del lugar, conocedor de un montón de situaciones. Antes le contaba a Mariano, cuando llegué soplando el sonda enloquece a la gente. En Paraguay se llama viento norte, y el viento norte enloquece a la gente. En el antiquísimo Código Penal paraguayo, el dictador Francia, el delito de sangre cometido soplando el viento norte era una causa de justificación. Esto nos podrá parecer absurdo a más de uno, pero bueno, pero hay que entenderlo, hay que sufrirlo al sonda y sufrirlo en Paraguay, donde sopla, enloquece mucho más que en San Juan, por otras razones. Si yo defensor del principio de reserva, lo primero que advierto es que el código, en la primera inconstitucionalidad que le achaco, que nadie lo ha dicho, es que se ha metido con los poderes judiciales, indicando qué es lo que tienen que hacer los jueces, procedimentalmente hablando, en casi cualquier cosa. Y me parece que esto amerita que, por lo menos en las provincias, se diga y se mantenga la idea de la federalidad. La estamos perdiendo cada día más. Nos hemos convertido en un país tributariamente unitario, económicamente unitario, políticamente unitario. Bueno, que jurídicamente sigamos siendo, que tengamos la federalidad que no debemos perder. Cosa que digo en San Juan y lo dice otro provinciano con San Juanino. Yo creo que es inconstitucional y estoy seguro de que no se va a declarar la inconstitucionalidad. No se va a declarar por la simple razón de que este código lo han hecho jueces. Quiero que sepan que el código hecho por jueces es un código diferente del código hecho por abogados. Yo he hecho un código siendo juez y he hecho un código siendo abogado. Y leyendo un código y otro tienen nada que ver uno con el otro, pero nada que ver. Porque la filosofía que priva en el normador es diferente si yo veo las cosas con la óptica del juez o con la óptica del abogado. En este caso han sido jueces los que han hecho el código, pero además jueces de la Corte. Con lo cual yo pregunto, ¿quién va a declarar inconstitucional lo que es obviamente inconstitucional? Claro, los jueces de la Corte no lo van a hacer, por supuesto. Pero a mí no se me ocurre que el doctor Lorenzetti, amigo a quien respeto jurídica y personalmente, se integraría un tribunal. La pregunta que le hago entonces, si él se excusa, porque vamos a tratar de la norma que él redactó, ¿qué juez inferior a Lorenzetti va a decir que la norma de Lorenzetti es inconstitucional? Esto es la realidad de la vida. ¿Qué juez inferior va a decir que es inconstitucional la norma que es el presidente de la Corte? ¿Se entiende? Esto siempre es una realidad, marca una cosa que se va a dar. Y eso me aflige porque en un país donde el control de constitucionalidad sea la esencia de la convivencia, en este caso no lo voy a tener con un montón de miasmas que el código ha metido en su centro. Lo tercero que le quiero achacar al código es que el código de Vélez, al igual que el de Acevedo, al igual que el de Peco, por ejemplo, en otras materias,
duraron 100 años, o más de 100 años, porque fueron hechas por una sola persona. Todo código perfecto, sistémicamente hablando, está hecho por una sola mano. Por tanto, es muy difícil que Vélez en el artículo 420 diga una cosa distinta de la que dijo en el artículo 35. De hecho, hay dos incoherencias en el Código de Vélez, ¿no es cierto? En el hecho de la posesión, si es derechos, pero nada más que esto. El resto es un sistema coherente, sistémicamente hablando, cohesionado tanto que ha durado 100 y pico de años. Fargosi acaba de hacerle un luto muy importante por internet. Sergio lo ha publicado en ese primer mandamiento que nos está tosigando con internet. Ha puesto la carta de Fargosi haciendo un luto importante. Y qué pena que se haya hecho lo que se hizo con un monumento público, nos permitió vivir tantos años, que merecía, sí, una reforma, pero no integral, no a destruir lo que estaba hecho, lo que ya estaba estudiado, con doctrina, con jurisprudencia, suficientemente trabajado para que empecemos ahora a trabajar varias cosas. Lo cuarto que le voy a achacar al código es que está hecho por activistas. Y esto sigue de la mayor importancia. Yo hace un rato decía que es posible que el proceso, método... A ver, yo defino el proceso como un método de debate dialogal y argumentativo entre dos naturalmente desiguales que se igualan jurídicamente con la imparcialidad del juzgador. Por tanto, para que haya un proceso quiero un juez imparcial. El valor imparcial significa que el juez debe ser neutral. Neutral en castellano no significa ni uno ni otro, que esté en una situación de terceridad, de ajenidad, que no se mete espiritualmente en el meollo del litigio y por tanto no esté a favor de una solución y a favor de una de las personas que va a sufrir la solución. Porque algo que no se da cuenta el juez activista es que quien puede hacer esto es el gobernador de la provincia o el legislador, que nos quita a todos para darle a uno. Esto es lo que se llama justicia distributiva en la filosofía del derecho. Pero atención, el juez hace justicia conmutativa, para darle a uno, le saca a otro, no a todos. Le quita a él para que yo pueda. Por lo tanto, a quien le quita tiene que ser oído con antelación, colocado en situación de defenderse y decir, antes de que le quiten, las cosas que le parezcan. Después hará mérito de esto, dirá que sí, que no, que ni, que son, y resolverá como quiera, pero el derecho de defensa me parece que tiene que tenerlo, y en este caso se ha obviado en un montón de supuestos. El codificador le ha dado a los jueces la potestad de obviar el derecho de defensa, con facultades extraordinarias y poniendo cosas perversas, como por ejemplo las cargas dinámicas probatorias. De qué se trata, porque son perversas. Y haciendo tabla rasa con el concepto de debido proceso. El que se ha hecho por jueces, con violación del principio de reserva, que sea de dudosa factura su inconstitucionalidad, es poco frente a esto, a que violenta el concepto de debido proceso. Déjame que se hable un poquito de esto. Las palabras, el sintagma debido proceso, viene de la traducción hecha, centenaria ya, de la frase que se contiene en la quinta enmienda de los Estados Unidos, que está tomada de la Carta Magna de Inglaterra, cuando en 1215 Juan Sin Tierra, que es un rey francés, que está rigiendo el trono que le pertenece a su hermano mayor, Ricardo Plantagenet, Ricardo Corazón de León, pasa la historia con ese nombre, y se va a hacer cruzadas, lo deja a su hermano menor, que por haber sido menor era el segundo, rigor el segundón de la familia, no tenía herencia, ni una maceta que habían dejado en la herencia del viejo Plantagenet, y él quería tener tierra, como todo desclasado, entonces puso impuestos. Y dice la leyenda, dice la historia, que los varones sajones, que era el pueblo vencido,
franceses normandos sajones, se le paran un día frente al rey y le dicen, me parece que se toma luego el otorgamiento del fuero de Aragón. Le dice, majestad, cada uno de nosotros en lo personal vale por lo menos igual que vos, pero todos juntos valemos más que vos. Flor de revolución, ¿no? Aristocrática, pero qué revolución. Y ese valemos más que vos hace que el rey tenga miedo. Y el tener miedo es la expresión importante para comprender por el porqué de la emisión de la Carta Magna, que no es un antecedente constitucional, sino tan solo un pacto de convivencia entre quien ejerce el poder y quien debe sufrir el poder que se ejerce. Entonces el rey lo que les hace es les promete dos cosas. Un due process of law, que se virtualiza, el primero que el rey no los va a juzgar y delega en 25 pares, origen del juicio por jurado, el juzgamiento, y los ingleses, que son tan afectos a fallar en equidad, dejan de hacerlo y el rey les promete condenarlo o fallar conforme a una ley anterior al hecho del proceso. Esto es lo importante, ¿no? Yo no puedo evitar el due process of law sin hacer juicio por jurado, pares, no lo hace la autoridad, sino pares, y se aplica no la equidad, cuando está en efecto los arbitradores, etcétera, ingleses, y les aplica una ley anterior al hecho del proceso. Eso pasa de la historia a Estados Unidos, a la quinta enmienda, que dice que nadie, que el Estado no podrá quitar la vida, la propiedad, etcétera, de nadie sin el due process of law. Eso se ha traducido como debido proceso. Quiero que ustedes adviertan que la Constitución argentina no tiene la frase debido proceso. Nos llenamos la boca hablando nosotros del debido proceso y la Constitución no nombra el sintagma. ¿Por qué no lo nombra? Son dos las constituciones, la de Chile, que habla de un procedimiento racional y justo, y la de Argentina, que habla de otra cosa. En los últimos años se ha puesto muy de moda que los historiadores novelen la vida de los héroes. Ignacio García Hamilton, el tucumano, hizo tres novelas importantes, una con un sanjuanino, Sarmiento le da el nombre cuyano alborotador, precioso el libro, muestra un Sarmiento diferente, mujeriego, querible, muestra un San Martín en Don José también querible, no el San Martín del Santo de la Espada, de Ricardo Rojas, ni de Mitre, que nunca dijo pardiez, era un hombre que le gustaba a las mujeres, tomaba jerez, tocaba la guitarra y zapateaba. Y habla de Alberdi en una novela que se llama La vida del ausente. Y revela, en una de las notas que le pone el autor, y con citas para justificar el por qué lo hace, que Alberdi no hablaba buen inglés. Como si lo hablaba Sarmiento, por ejemplo, o el francés de San Martín. Eso no hablaba buen inglés. Entonces cuando se encuentra que tiene que traer al idioma castellano el sintagma due process of law, hablando del diccionario, como pueden constatarlo ustedes esta noche, porque habrán visto que la palabra due quiere decir sí debido, pero también querido, merecido, anhelado, aguardado, etc. Entonces de tantas palabras no supo qué poner, entonces evitó el sintagma, y nuestra Constitución habla de que es inviolable la defensa en juicio. Utilizando la palabra inviolable, que todos lo entendemos, violar es invadir la esfera de libertad de alguien contra la voluntad de ese alguien. Y para Alberdi es inviolable el domicilio, la intimidad, la correspondencia, el derecho de defensa en juicio. Los constitucionalistas en la Argentina no han hecho hincapié en esto, sino que tratan de definir el debido proceso. Quiero que ustedes adviertan que no hay en el país ningún constitucionalista, los desafíos que me digan quién, no hay ningún procesalista ni ninguna Corte de Justicia, empezando por la Nacional, que define en términos asertivos qué es el debido proceso. Definir significa poner fines alrededor de algo. Yo quiero definir qué es esto
lo voy a ponerle fines alrededor y pongo solamente esto adentro de sus fines. Es decir, esto es una copa. ¿Por qué? Porque es de agua, de abierta arriba, cerrada abajo y me permite que yo haga esto y que esto no se muerde. Esto no lo ha hecho nadie en el país. ¿Y qué es lo que hace la Corte? La Corte define negativamente el debido proceso. Dice, por ejemplo, no es debido proceso aquel en el cual se lesiona el derecho de defensa, se lesiona la impugnación, se lesiona la prueba, se lesiona muchas cosas. Es decir, miren, esto no es una mesa, no es un micrófono, no es una botella, no es una silla. Yo puedo estar toda mi vida definiendo por la negativa esto, y cuanto más culto sea, más cosas me decir que esto no es. Porque es un dislate, ¿no? Entonces les propongo, digamos, lo positivo. Esto es una copa. Eso no lo ha dicho nadie, ni en la Argentina, ni de México para abajo, en ninguna parte, ninguna corte lo ha dicho. Por tanto, ¿por qué nos pasa esto? Nos llenamos la boca con el sintagma de un proceso y nadie sabe qué es. ¿Por qué? Primero, porque no sabemos qué es la palabra debido, y tampoco qué es la palabra proceso. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Cuando estudian ustedes la naturaleza jurídica del proceso, que los profesores decimos que es un contrato, un cuasicontrato, una institución, una relación, una relación, una situación, etc., estamos dando por lo menos 18 definiciones esenciales del proceso. Y nada de todo eso es. No es una relación, no es una situación, no es una institución. Para lo cual hay que entender de qué estamos hablando. Para que se entienda, yo le voy a decir a ustedes que simplemente es un método de debate para llegar a una meta que será la sentencia en la cual el juez resolverá o no un conflicto entre subjetivo de intereses. Y ese método tiene que ser invariable, tiene que estar previsto por la ley, no puede ser modificado a gusto de las personas, particularmente del juez, porque históricamente, y pongan atención la gente joven por el Dios, históricamente la palabra proceso nace como un límite al poder. No es un trámite para que los jueces se entretengan y jueguen con las partes. No, es un límite al rey, un límite a Napoleón, un límite al juzgador actual. Por tanto, el proceso yo como hombre de a pie, está en defensa de mis intereses, no para que el juez juegue conmigo, sino yo para defenderme del juez. El juez es la persona más importante del mundo jurídico. Quiero que se acepte esta idea también. Miren ustedes, si la presidenta de la República quiere jurídicamente meterse en mi casa, le pide permiso a un juez, es decir, le pide la expedición del orden de allanamiento. Pero no se mete en mi casa. Si el gobernador mete en mi casa, no puede pedir un orden de allanamiento. Igual la policía o el intendente. Pero si el juez quiere meterse en mi casa, se mete. No le pide permiso a nadie. Me dice, estoy allanándote. Abre la puerta o te la bajo a hachazos. Y me la baja. ¿O no? Por tanto, la pregunta es, si históricamente se trata de limitar el poder, ¿les parece razonable que al que más poder le demos más poder? ¿O es a la inversa? ¿O hay que acotarle el poder al que más poder tiene? Pregúntense ustedes, no me respondan a mí. Que el gobierno, una república, en donde queremos, como debe estar, se intercontrolan los poderes. Si la presidenta quiere hacer locuras, la para el judicial con declaraciones de inconstitucionalidad y la controla el legislativo con el juicio político. Si el legislativo quiere hacer locuras, el ejecutivo le veta la ley y esto se cree inconstitucional. Si los jueces lo hacemos los locos, los otros lo enjuician. Es el juicio político. Miren cómo funciona un intercontrol de poderes. Si yo quiero mostrar el proceso con la figura del triángulo piovendano, con pretendiente y resistente en la base y un juzgador que está a la misma distancia de uno que de otro, esa es la importancia de poner un triángulo equilátero en la figura, a igual distancia de uno que del otro. El juez tiene que estar en situación de neutralidad.
Si es un triángulo equilátero, el juez no es ni uno ni otro, por tanto el juez es imparcial, no parte, y por tanto, si es no parte, lógicamente no puede hacer las cosas que hacen las partes. ¿Y qué hacen las partes? Abogan, bueno, los jueces no abogan. Las partes introducen hechos, los jueces no introducen hechos, entonces no es un juez. No es un juez constitucionalmente pensado como tal. El juez de instrucción, ¿lleva la acción penal? Pues no es juez. Era una superfetación judicial, pero no es juez. Lo que él hace no es propio de un juez, porque ha perdido su imparcialidad. A ese juez que está puesto en el triángulo Giovendano, yo le voy a pedir también que sea independiente. Pero es independiente no solo del gobernador, del político de turno, sino que es independiente de toda obediencia debida a las partes, por ejemplo. Y le pedir que es independiente de todo prejuicio. Y acá pongo el dedo del ventilador. ¿Y que los jueces tienen prejuicio? Sí, todos lo tenemos. Así de Ortega, yo soy yo y mis circunstancias. A ver, Adolfo Baró está hablando ante ustedes. Yo soy yo y la leche de mi mamá. No puedo quitar la educación. Soy el primer soplamocos de mi papá. Cuando le quise faltarle el respeto y me pegó un cachetazo, hasta el día de Dios me lo acuerdo. Y soy la mujer de la cual me enamoré, y de la maestra de que me enamoró a los 6 años, y el profesor que me marcó de por vida hasta el día que me recibí. Yo no puedo cambiar esto. Y además estoy lleno de sentimientos, hay cosas que me gustan y que no me gustan. Y entonces tengo prejuicios. Un prejuicio es un juicio previo, que se tiene sin conocer los hechos que van a ser fallados. Entonces me fallo por puro sentimiento. Y hay cosas que me gustan, entonces las cosas que me gustan pueden ser raciales, de color, de sexo, de persona, de política, lo que ustedes quieran. Y ahora llego a juzgar cosas que es muy difícil fallar. Es muy difícil fallar. Ustedes han visto que ahora hay una asociación de profesores de derecho penal que está exigiendo que la Corte quite los crucifijos de los juzgados. ¿Saben eso que está pasando? Que está pasando en forma severa e importante para que el juez no muestre la religión, no les digo la ideología. El juez va a seguir teniendo su religión o su ideología. Entonces pedirle que un juez sea independiente del prejuicio es que haga un acto de una enorme valentía, casi imposible. Hacer una escéptica imparcialidad me parece que es casi imposible, pero el juez hace el esfuerzo. El juez de bien nacido hace el esfuerzo por ser imparcial, ¿no? Con lo cual la palabra imparcial se compone de 3 palabras. Imparcialidad se compone de la palabra independencia y de una imparcialidad que significa no tener interés en el resultado del pleito, ni en favorecer a uno por sentimientos de justicia o sentimientos de verdad. Esto es muy importante que se entienda. Cuando yo era muchacho, tuve la suerte de que alguien me hiciera leer las lecciones preliminares de la acción forense, donde me enteré que el pensamiento filosófico griego giraba sobre 3 ideas fundamentales. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy yo? Más de uno se habría hecho esa pregunta por alguien. ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde? ¿Para qué estoy en este mundo? Eso lo ha solucionado la ontología y hoy tal vez lo haya solucionado la física cuántica a partir de saber que somos todos energía. ¿Cómo conozco? La otra pregunta, el pensamiento griego. ¿Lo va a solucionar? Sí. La gnosiología, que es la ciencia que estudia cómo se conoce. Pero Deleuze puso en el tapete algo importante que se llamó la axiología, que es cuando el hombre se pregunta, ¿las cosas que yo valoro valen por sí mismas o valen porque yo las valoro? A ver, si ustedes van hoy al Louvre, van a ver un cuadro pequeño, el cuadro más hermoso del mundo. En ese momento estaba exhibido, chiquito así, la Gioconda, que es la mujer de Remo Giocondo, pintó una extraña sonrisa,
estaba detrás de un cristal grande en el Louvre, y en ese momento, cuando yo la vi, tuve unos barcos tipo iglesia, la gente iba y se sentaba, se quedaba horas mirando a la Gioconda. Tal vez pintores, dibujantes, filósofos, tratando de descubrir el porqué de la enigmática sonrisa de esa bella mujer. Yo estaba con mi mujer mirando a la Gioconda, y pasa por acá atrás una caterva de japonesitos con sus sombreritos sacando fotos sin flash, por supuesto. Entonces yo me indigno. Pero mirá, digo, mujer, están pasando ante la belleza del mundo y se van. Ni un instante se han parado para ver a esa mujer. Mi mujer, con la sensatez de las mujeres sensatas, me dijo, pero esa belleza no es para ellos. A japonés le gustan los ojitos aceitunados, las patitas chuecas, le gustan esto. No. ¿Qué es entonces que eso no es bello para ellos? Es bello. Aristóteles, que fue el pensador más grande de la humanidad, justificó la esclavitud. Dijo que la esclavitud era una institución esencialmente justa, a tal punto que cuando él enumera los medios de prueba procesalmente hablando, establece la tortura a los esclavos como cosa legítima. Se puede ver en la historia. ¿Quién de ustedes, me pregunto, piensa hoy que la esclavitud es justa? ¿Usted piensa que no? Sí, me va a despreciar con la pregunta. Y su respuesta va a ser, oiga, eso era antes, no ahora. Yo sí, gracias. Mire, si antes era y hoy no. Si es para usted, no es para mí. Si es allá, acá. Es obvio que el valor es relativo. La justicia es un valor. ¿La justicia de quién? La del que gana, del que pierde. ¿La justicia de quién? El que gana, el juez no le dio la razón nunca, la tenía, el juez solo lo reconoció. El que pierde, el juez es un bandido que le quitó la razón. Yo que fui juez toda mi vida, me gané un enemigo con cada sentencia que dicté, y le pasaron facturas años después. Ya, vaya que pasa facturas. Y nunca tuve un amigo que me compensara el enemigo que me gané con la sentencia que alguien perdió el pleito. Es decir, la justicia es un valor relativo. Y quiero que me entiendan que yo no puedo construir un sistema tribunalicio base un valor relativo. No hay sistémicamente hablando nada que resista la relatividad de un valor. Imaginen ustedes. Es un proyecto importante, ¿no? No quiero molestarlos, yo no tomaría gente que me ayude, pero si yo estoy discutiendo con Mariano Ibáñez si esto es agua o soda, por ejemplo, y la suerte del pleito depende de lo que este juez diga. Este es un juez comprometido con la verdadera justicia. Toca, prueba. Él es agua. Cuando dice que es agua, no es para homenajear a Aristóteles, por la verdad correspondencia. Lo que está diciendo este juez que es agua es frente a Mariano y frente a Alvarado, a nuestros sucesores y sustitutos, que esto es agua, a raíz de lo cual uno gana y otro pierde. ¿Se entendió esto? Cuando digo que era agua, y yo había sostenido que era agua, yo gano el pleito y cobro, él pierde y paga. Solo para esto se dice. Este es el pequeño alcance de la verdad procesal. La verdad que puede no coincidir, porque esto sigue siendo agua, pero podría ser otra cosa. Cuando esto ocurre y yo gano el pleito, Mariano se enloquece. Y va ahora una cámara de apelaciones. Tengo tres señores allí. Van a votar de qué se trata. El primer votante hace lo mismo, comprometido con la verdad de la justicia, toca, el prueba dice, es agua. Voto para que se confirme la sentencia del jueguito. El segundo votante dice, caramba, es soda, no le ven el gas que tiene. Voto en tal sentido. Se adhiera al segundo voto, el tercero. Y esto ahora pasa a ser soda.
¿Sí o no? A lo de lo cual esta Cámara va a revocar la sentencia del juez inferior. Y esto pasa a ser sola. Ahora me lo pesco yo. ¿Cómo que sola? ¿Dónde le ven el gato? Están todos locos. Y yo me enojo con los jueces. Les digo de todo. Acá no hay gas, echando agua, aunque digan que es sola. Ahora yo me voy a un superior tribunal de justicia, de 5 miembros, que en el ejemplo que quiero ponerles, les pido que me acepten que el tribunal tiene competencia para determinar los hechos litigiosos, que por una casación no lo tiene, pero en mi caso les pido que me acepten esto. El primer juez de la Corte dice, es sola, por tanto confirmo la sentencia de la Cámara. El segundo dice, es agua, por tanto revoco la sentencia de la Cámara. El tercer juez, estudiante de la cuenta, el tercer juez dice, caramba, esto es vino. Es vino blanco. No se cuenta que es vino. Es vino blanco. Así voto. El cuarto vota que es vino, el quinto vota que es vino. Les pregunto, a partir de la sentencia de la Corte, ustedes dijeron que era vino, un mago y una soda. ¿Qué es esto para mí? Para todos. O sea, ¿qué es esto? Pero vamos a preguntarle qué es. ¿Qué es? Vino. Miren, para él y para mí esto se llama vino, aunque ustedes vean que esto es agua. Esta es la verdad final. Ustedes bien lo miran. ¿Cuántas personas dijeron que era agua? Fue en primera instancia, uno de segunda y uno de tercera. 3. ¿Cuántos dijeron que era soda? 2 camaristas de segunda instancia y uno en la Corte. 3. ¿Cuántos dijeron que era vino? Los últimos 3 votantes en la Corte. 3 y 3. Y es vino. ¿Por qué? ¿Cómo hago yo para explicarle al señor de la calle que sobre 9 personas los últimos 3 dijeron que era vino y esto pasa a ser vino? Cuando es un disparate lo que están diciendo. Ustedes me dijeron, doctor, la congruencia, esto pasa todos los días. Ustedes saben que pasa todos los días. Particularmente la sentencia de la Corte Nacional, que jamás tiene una mayoría absoluta. Nunca. La Corte dictó el caso Estrada para mostrar cómo había que fallar mayoría sobre el fondo del asunto, y las propias sentencias son por el voto de uno, con el argumento del otro, en disidencia parcial, en doble disidencia parcial y por los propios argumentos. Lean la sentencia, nunca de una sentencia en la Corte que seriamente es una sentencia. Claro, no se dice, de esto no se habla, como la película de la Graciela Borges, de esto no se habla. Es decir, estamos otra vez con un problema de absoluta relatividad, verdad y justicia. Y yo lo que pretendo es que sistemicemos, dejemos de relativizar esto, porque si esto no lo hacemos, la vida jurídica pasa a ser un desastre como lo está ocurriendo hoy, donde no hay seguridad jurídica. ¿Qué hemos logrado ahora? ¿Por qué les conté todo esto? Bien, el Código Civil, según dichos de una codificadora, es un código de pocas normas y de muchos jueces. Es un código que se maneja con principios, con grandes conceptos esotéricos, lo razonable, lo justo, lo valioso, lo obsceno, la buena fe, y no define situaciones de hecho de la vida. Pues si ocurrió o no ocurrió. Por otra parte es la tónica actual del derecho penal. Ustedes saben que estamos tendiendo a que desaparezca el tipo penal. El tipo, que es la mayor conquista de la juridicidad del siglo XVIII, le estamos perdiendo porque va a ser hurto lo que un juez quiera que sea hurto, no que el legislador dijo que iba a ser hurto. Eso estamos al borde de hacerlo. Ya lo tenemos en el Código Civil. Entonces yo digo, si un juez puede decir que esto es un lápiz o una lapicera, porque así dice la norma, él tiene que interpretar este hecho en función de esta norma, va a evaluar el hecho y va a interpretar la norma. Norma que no va a crear, porque a partir del 15-16 del código anterior, el juez le busca la norma y si la encuentra y la entiende, la aplica. Si la encuentra y no la entiende, la interpreta y la aplica. Si es insuficiente, la integra con los principios y la aplica. Y si no la encuentra, la crea a partir de los principios generales del derecho, de la norma, etc., y ahora la aplica.
Bueno, ahora no tiene por qué hacer eso, y hacer todo esto. Va a hablar del principio de lo absoluto, de lo relativo, del obsceno, de lo razonable. Antes me estaban tomando el pelo estos chicos. Yo digo, ¿cuán razonable hay que ser para ser razonable en términos de la ley? Dígamelo, alguien me lo explique. El juez tendrá que ser razonable. Bueno, ¿cuán razonable hay que ser para ser razonable? ¿Cuán obsceno debo ser yo para que diga que lo mío es obsceno? ¿Obsceno para qué? Para el sacerdote o para la prostituta. ¿Se da cuenta que son distintas? Porque cuando yo tengo 10.000 jueces en la Argentina y no tengo ley, puede ser que haya 10.000 soluciones diferentes del mismo caso. Matemáticamente imposible, pero es posible lógicamente. Si cada uno puede decir lo que quiera en función de lo razonable, de los principios de la cosa, podría haber, ¿quieren ustedes mayor desastre jurídico, mayor inseguridad de la que nos va a dar este código por la violación constante que se hace por el desconocimiento del codificador civil respecto de lo que es la máxima garantía que hace el debido proceso? Eso termina. Dicen los constitucionalistas, acabo de acá, que la Constitución tiene declaraciones, derechos y garantías. Declaraciones, claro, que tiene su país federal, por ejemplo. Marco en el cual se van a otorgar los derechos. Derechos, se reconoce el derecho a la propiedad, el derecho a la intimidad, por ejemplo. Garantías. Garantías son 5. Entonces repasan la Constitución, verán que las garantías son 5. 1, acceso a la justicia, que es proceso. Recurso extraordinario, que es proceso. Amparo, que es proceso. Habeas corpus, que es proceso. Habeas data, que es proceso. Por tanto, las garantías, eso no son el proceso. Y como la garantía es el medio que pensó el constituyente para que el hombre de a pie, Adolfo Alvarado, pueda defenderse del Estado y defender sus derechos dentro del marco de las declaraciones que el constituyente hizo, parece claro que esto juega a mi favor. No a favor de la autoridad que quiere pasar por encima, juega a mi favor, yo me defiendo para el proceso. Pero para que el proceso sea tal y sea ese debido proceso, ese proceso que imposibilita que haya una violencia o una violación del derecho de defensa, es claro que el juez tiene que ser imparcial. Y si el juez es imparcial, no puede ser las cosas que se dan. Con lo cual, no las juro, no puede hacer lo que hacen ellas y no puede probar de oficio. ¿No le parece que es obvio lo que estoy diciendo? Me parece que les falta un respeto si digo que los jueces no pueden probar de oficio. Pues siempre que prueban de oficio es para que gane uno en perjuicio de otro que pierde. Cuando el juez prueba de oficio es para romper el esquema final de la justicia. El pleito está para que lo gane fulano. Cuando el juez prueba, subrogando la prueba que no hizo alguno, es para que lo gane el que no había hecho la prueba. Con lo cual es obvio que pierde su imparcialidad por haber hecho una cosa propia de la parcialidad, por tener un prurito con la verdad, la justicia, etcétera, relativas que hacen que él rompa su neutralidad, con lo cual violenta el concepto de un proceso y se mete a romper la individualidad de defensa y juicio. Entonces se los he contado para mostrarles que en 470 y tantos artículos el juego va a romper el concepto de debido proceso. Y esto la abogacía argentina lo ha recibido con indiferencia total. Parece mentira que seamos tan ignorantes todos, que nos avasallen de la forma que nos están avasallando desde la óptica legal y que nadie haya dicho nada. Causa escozor que ningún salteño, jujeño, mendocino, sanjuanino, juntano, santafesino haya dicho que esto es inconstitucional, por donde lo busque. Que hacía falta la reforma, sí hacía falta.
Era menester destruir 150 años de legislación, de jurisprudencia, no hacía falta. Había que tomar, sí, resoluciones parciales, pero no romper el esquema sistémico, monolítico de Vélez Sarsfield. Con este agregado, este código está redactado por un montón de personas. Yo sé que redactó 7 artículos, otros 10, otros 4. Y cuando muchas personas meten mano en algo, pero una cosa que típicamente no es adecuada. El mérito de Vélez, de Peco, de ACM, fue que uno solo es el código. Entonces no se contradice. Es casi imposible que el artículo 40 diga una cosa distinta del artículo 2. Acá hay incompatibilidad de un montón. Además hay distintos estilos de escritura. No lo han notado en la lectura, que es distinta la persona que está escribiendo, con tiempos verbales diferentemente colocados. Un juego que no está explicado en el término subjuntivo futuro, que es como se legisla. Yo traje estas ideas solo para que alguien comience a pensar. No quiero convencer a nadie, ya no tengo edad para hacerlo. Yo, para no aplicar este Código Civil, he decidido cancelar mi artículo de abogado. Cosa que voy a hacer el mes que viene, para no tener que estudiarme semejante mierda. No quiero. Y sobre todo no quiero aplicarla, no quiero salir a que me la apliquen. Entonces yo tengo edad para salvarme, pero usted no tiene edad para salvarse. Tendrán que estudiarlo y luchar contra todo esto y pelear. Me dirán que esto es parte de la lucha por la justicia, ¿no? Parte del triunfo por la vigencia del derecho. Hablemos otra vez de Yeri. Y no será lo que tenga que hacer la juventud, pero entendiendo que el derecho está para regular las conductas de cada uno, es una función sistémica de adecuada convivencia, y que nadie puede avasallarlo, como está haciendo el gobierno central en este momento, con un código que va más allá de lo que el codificador puede haber hecho. Ojalá que esto a alguno le prenda, que alguno lo estudie, que alguno haga los planteos que tengan que hacer para que logremos, tal vez, una postergación de la vigencia del código. Primero, para que se estudie, que no se estudió. Segundo, para que se discutan las cosas que hay que discutir y que no se discutieron. Y además para que nos den el tiempo suficiente, una vacatio legis, pero no el tiempo para estudiarlo. Hay muchas cosas nuevas. Lo que se ahora es así, totalmente incoherente con el pasado. Por lo tanto, no habrá experiencia jurisprudencial, ni interpretativa, ni doctrinaria. Y termino con esto. A mí me ha asustado. Nació viejo el código. Muy bien, con esto termino. Miren, en 1895, me da letra, ¿no? Importante. Cuando Giuseppe Piovenda hace su prolusión en la Universidad de Bolonia, cuando es nombrado catedrático de Bolonia, establece la esencia del derecho de acción, separándolo de la pretensión. Entonces, si la mano así, puesta con la palma hacia arriba, es el símbolo universal del pedir, Piovenda dice, esto es la acción. ¿Y qué pido? Dinero, pan, amor, paz, ¿qué pido? Lo que pido se llama pretensión. Por tanto, una cosa es el pedir y otra cosa es la cosa que se pide. Esto se llama pretensión, esto se llama acción. El Código Civil, 120 años después de este descubrimiento, a esto sigue llamando acción. Es decir, los civilistas no se han enterado que en los últimos 120 años hay otro mensaje, otro contexto, otra literatura, otro lenguaje en el mundo del derecho. Seguimos siendo los hijos tontos de los civilistas y eso nos pone frenéticos. Yo lamento que todo esto termine en un negocio editorial. Quiero que sepan que hay ya 10 u 11 versiones explicadas del Código Civil. Dicen todas casi lo mismo.
en 1, 3, 6 o 10 artículos, o 10 códigos, 10 textos, ¿no? Esto termina en un formidable negocio bibliográfico, que no es para los abogados ni para la gente que vamos a sufrir todo esto. Bueno, yo deseo que esto en alguien le venga. No puede servir o no, se corte lo que quiera. A mí ya no me va a tocar, yo bajo mi cortina. A los digo con la cortina abierta. Fíjense esta es la solución que nos merecemos los argentinos y particularmente los abogados de todo el Chile. Gracias por el tiempo.